Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y lastimosamente en esta ocasión estoy yo solo aquí en cabina, no tengo compañeros con quien grabar, ya que desafortunadamente por algunos temas personales ni Deb ni Skoll pudieron acompañarme, pero aquí andamos para grabar y subir capítulo como cada 15 días. Antes de iniciar con el tema y ir directamente con el capítulo de esta ocasión, quisiera darles gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que nos mandan ahí comentarios y los que ven nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Y a los que no están suscritos, por favor, si de verdad les gusta este contenido, si les gusta el programa, les invito a que por favor pasen a nuestras distintas redes sociales como YouTube o en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Por favor, suscríbanse porque eso nos ayuda muchísimo para crecer y para seguir haciendo contenido como este. Bueno, dicho todo lo anterior, quiero entrar directamente con el tema de esta ocasión. Y el tema de esta ocasión son los asesinatos del Lago Bottom. Pues nos resulta muy interesante este caso porque es muy parecido al caso del Paso Dyatlov, uno de los capítulos que más vistas tienen de nuestro programa, porque tiene grandes incógnitas, grandes preguntas que no fueron contestadas, ¿no? Es un caso que no se ha resuelto, al igual que este que vamos a hablar en esta ocasión. Es un caso que no se ha resuelto después de más de 6 décadas y por eso resulta interesante y entra directamente con los temas que tratamos en este programa. Posiblemente no sea relevante, pero seguramente la gente que nos escucha, algunos conocen el nombre o conocen a la banda de death metal llamada Children of Bodom, que es una banda finlandesa y efectivamente el nombre está inspirado en el caso del que vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, pues todo comenzó a principios de junio de 1960 cuando Seppo Boisman y Nils Gustafsson, de 18 años ambos, decidieron acampar junto con sus novias Anja y Maila respectivamente, y estas chicas tenían solo 15 años. El lugar que escogieron para pasar la noche fue el Lago Bottom, en Espoo, Finlandia. Quienes eligieron el lugar fueron los hombres, ya que poco tiempo atrás habían comprado sus motos y en una rodada mañanera habían pasado cerca del lago y les maravilló la vista. La idea principal era tener un rato de distracción y tomar vodka, muy seguramente otras cosas más, pero de las que no vamos a ahondar. Seppo y Nils, quienes eran amigos desde mucho tiempo atrás, les dijeron a sus familias que el sábado 4 de junio irían al Lago Bottom para pescar, pero nunca platicaron de su plan completo. ¿Y cuál era este plan? Era que asistirían junto con sus parejas, con quien ya había mencionado anteriormente. Anja y Maila también comentaron con sus padres la idea sobre ir a acampar al Lago Bottom, pero los padres y los familiares estaban en contra de la idea por dos grandes razones. La primera, porque eran menores de edad y los chicos con quienes iban eran más grandes que ellas. Y la segunda razón, la más importante me parece, era que solo un año antes había ocurrido un doble homicidio de mujeres en Tulilahti, a unos 400 kilómetros del lugar. Más o menos para la gente que en México es como de la Ciudad de México, de la capital a ir como al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca, Veracruz, un poquito más adelante, pero aproximadamente. Aunque era una distancia bastante considerable, los padres se preocupaban porque habían sucedido estos homicidios hacia dos mujeres. Y aunque los padres estaban en desacuerdo, a las niñas no les importó y se fueron con sus novios a acampar. Así que el 4 de junio de 1960 se pusieron en camino hacia el lago y pasaron por un kiosco ubicado a 1 kilómetro aproximadamente de su destino, y en este lugar compraron provisiones para pasar la noche. Se dice que compraron goma de mascar, algunas papitas, refrescos, jugos, etc. y se fueron hacia el lago. Se presume que llegaron al lago por la tarde y pasaron la noche tomando vodka con jugo hasta quedarse dormidos. Y digo se presume porque nadie puede confirmar esta información. El domingo 5 de junio, un día después de que ellos llegaron a acampar,
a las 11 de la mañana aproximadamente, un hombre que iba con su hijo decidió meterse a nadar un rato en el lago Borom, pero antes de entrar al agua vio a lo lejos un campamento destrozado, por lo cual decidió acercarse y al llegar vio 4 cuerpos completamente ensangrentados. Desgraciadamente los cuerpos ensangrentados pertenecían a Seppo, Anja, Mayla y Niels. En ese momento el hombre alertó a las autoridades. Se cuenta que la policía tardó 1 hora en llegar y lo que se encontró la policía fue lo siguiente. La casa de campaña había sido cortada por fuera desde sus extremidades. La casa, hay que comentar que no era de las clásicas que conocemos que son armables, ¿no? Como con varillas y como con una forma ovalada. Esta casa, y voy a subir fotos para que tengan una imagen más precisa sobre cómo era, es una casa que se amarra de 2 extremos en 2 árboles para que queden completamente firmes. Encima de la casa de campaña estaba el cuerpo sin vida de Mayla. Mayla era la novia de Niels. Esta mujer estaba desnuda de la cintura para abajo, con múltiples golpes y varias heridas, muchas más que los otros cuerpos, y esto es importante para más adelante. Debajo de la tela de la casa de campaña se encontraban los cuerpos sin vida de Seppo y Anja, los cuales tenían varias heridas causadas aparentemente por un cuchillo. Se cree que el asesino golpeó y acuchilló a Anja y a Seppo cuando estos quedaron atrapados con la tela de la casa al momento de cortarla. Niels fue encontrado junto a la casa de campaña y junto al cuerpo de Mayla sin zapatos. Increíblemente seguía con vida, aunque tenía la mandíbula fracturada y una puñalada en la frente. Niels fue trasladado a un hospital donde permaneció en coma por unas horas y recuperó el conocimiento 4 días después. A causa del traumatismo, el líquido cefalorraquídeo se filtraba por su nariz y su barbilla estaba completamente rota. Esto hacía que se vieran los dientes que salían por la mejilla. Su cabeza presentaba varias heridas y uno de los canales auditivos resultó dañado por una puñalada. Como se puede apreciar, estaba en un estado crítico. Entonces, después de esto, la policía comenzó con la investigación y llegó a la siguiente conclusión. Dijo que las muertes de los 3 chicos fueron causadas por contusiones graves en la cabeza. Esa fue la causa de muerte. Y la hora de muerte fue aproximadamente entre las 4 y 6 de la mañana de ese domingo. Se dijo que el asesino utilizó un cuchillo y un pedazo de tubería o una roca muy grande para causar estos daños. Los 3 cuerpos sin vida tenían múltiples golpes, aunque los únicos que fueron apuñalados fueron Seppo y Mayla. Como lo comenté anteriormente, el cuerpo de Mayla era el que presentaba más golpes y heridas, por lo cual se creyó que el asesino iba directamente por ella, por el salvajismo con el que se trató el cuerpo de la mujer, ya que se comprobó que varias de las heridas hechas por el cuchillo fueron realizadas después de su muerte. Se pensaba que habían abusado de ella por cómo se encontró su cuerpo, pero no se pudo comprobar absolutamente nada. La policía no encontró algunos de los objetos personales de los chicos, como carteras y llaves de la moto. Extrañamente, las motos no fueron robadas y permanecieron en el lugar donde las dejaron el día anterior. Esto nos haría pensar que las muertes fueron causadas por algún robo porque no se encontraron las carteras. Pero, ¿por qué no se llevaron las motos y las motos permanecían en el lugar? Una almohada fue encontrada a varios metros del lugar con manchas de sangre y semen, pero después de realizarse varias pruebas no pudieron vincularlas al caso. Hay posibilidades de que esa almohada estuviera en el lugar desde mucho tiempo antes y no precisamente perteneciera a los campistas de los que estamos hablando. Los zapatos de Niels fueron encontrados a medio kilómetro del lugar, llenos de sangre y escondidos entre los arbustos. Las armas que supuestamente fueron usadas por el asesino no se encontraron por ningún lugar. Ahora, ¿por qué no se encontró ninguna arma? O sea, ¿por qué después de peinar, digamos, la zona y de que la policía estuvo haciendo toda la investigación, ¿por qué no se encontró ningún arma homicida?
Bueno, pues se dice que la policía cometió varios errores durante esta investigación, ya que primero, no se acordonó el lugar, por lo cual cualquier persona podía pasar a este sitio. Incluso hay algunos lugares en internet y en algunas partes que estuve leyendo que dicen que la policía pidió ayuda a varios civiles para buscar pistas sobre el asesinato. Esta acción seguramente causó que varias pistas fueran borradas y me hace pensar que si el asesino estaba dentro de los civiles que apoyaron a la policía, esta persona pudo desaparecer las pistas y las armas que usó en el homicidio. Bueno, en el triple homicidio. Al no tener ninguna pista sobre el asesino, la policía esperó varios días hasta que Niels recuperó la conciencia. Al despertar, Niels fue interrogado por la policía, pero este decía no recordar nada de lo que había sucedido, por lo cual se decide someter a Niels a 3 sesiones de hipnosis. Extraño me parece, ¿no? Bueno, pero también hay que entender el contexto de qué año y de qué década era. Porque hoy no creo que este sea, el someter a hipnosis a alguien sea como algo bueno para una investigación, porque como lo hemos hablado en anteriores programas, la hipnosis solamente es como una herramienta, pero no sabemos si puede ser exacta, o sea, no sabemos de dónde pueden venir los supuestos recuerdos de la gente que habla cuando está en hipnosis. Después de un par de sesiones de hipnosis, Niels pudo recordar por primera vez algo de esa madrugada, y lo que contó fue que despertó porque sentía que le faltaba el aire. Él sentía que se estaba asfixiando y se dio cuenta de que la tela de la casa de campaña lo cubría por completo, por lo cual él intentó salir y pudo zafarse de alguna forma, pero al momento de salir alguien le golpeó en la mandíbula en 3 ocasiones y le dio un golpe más en la cabeza, el cual lo dejó inconsciente. Niels pudo describir a la persona que supuestamente fue el agresor en otra sesión de hipnosis, y la descripción que dio es que era un hombre de no más de 30 años y de aproximadamente 1,75 metros de altura, que era rubio, con muchas espinillas en su cara y con ojos completamente rojos. Contó también que la vestimenta era de color negro y rojo. Después de esta descripción, la policía logró hacer un retrato hablado del supuesto asesino, el cual pondré en nuestras redes sociales para que lo puedan ver y se den una idea completamente de lo que estoy hablando. Ahora, este retrato hablado, la verdad es que parece más como una caricatura, no se ve como real, no se ve como una persona, parece más una caricatura, pero está interesante que lo vean porque más adelante toma relevancia este retrato hablado. Bueno, después de tener la primera pista sobre el asesino, la policía llegó a un número de aproximadamente 1,000 sospechosos, demasiadas personas me parece, y esto me resulta muy bizarro por 2 cuestiones. La primera, la descripción se realizó en una sesión de hipnosis que a mi parecer no, o al menos no sé qué tan bueno pueda ser o qué tan real o cuánto puedes tomar en cuenta de una descripción en una sesión de hipnosis. Ahora, la segunda, me parece que la descripción que da Niels en esta sesión de hipnosis, yo supongo o quiero suponer que encaja con la mayoría de los habitantes varones de Finlandia. O sea, una persona rubia, una persona de 1,75, pues yo creo que encaja prácticamente con la mayoría de las personas, hombres de aquel país. Es como si aquí alguien hiciera una descripción y dijera, bueno, es que me robó una persona de 1,60 aproximadamente, moreno y con cabello negro. Pues prácticamente encajaría con el más de 90% yo creo que de la población, y es lo mismo que creo que pasa con esta descripción. Ahora, la policía siguió investigando y comenzaron a descartar cientos de los sospechosos, obviamente. Algunas personas pudieron dar algunas pistas sobre lo que sucedió esa mañana del domingo 5 de junio, como un niño de 14 años que dijo haber estado cerca del lugar esa mañana y contó que en la lejanía pudo ver a un hombre rubio caminando por el lugar,
pero lastimosamente no pudo identificarlo porque desgraciadamente este niño sufría de astigmatismo, por lo cual no pudo ver bien el rostro de la persona y no lo recordaba. Ante la falta de pruebas, se optó por realizar sesiones de hipnosis a este niño también. Otra vez las sesiones de hipnosis, difícil de creer y de entender que la policía basara su investigación en sesiones de hipnosis, pero bueno, también como lo dije hace un rato, tenemos que entender que eran otras épocas y posiblemente pues sí, esto era algo importante. Estas sesiones de hipnosis al niño se realizaron 6 años después del asesinato. Este niño describió al hombre rubio en estas sesiones y lo extraño es que la descripción era idéntica a la que Nils había realizado. Es importante decir que las sesiones fueron 6 años después de los asesinatos, así que posiblemente su descripción estaba basada en la información que recibió sobre este caso durante esos años. Muy seguramente su mente ya estaba contaminada con la información y no puedo confirmarlo al 100%, pero creo que sí fue un caso que fue muy mediático en ese país porque fue el más importante en su época. Quiero pensar que en las noticias o en los diarios seguramente salió este retrato hablado para ver si podían encontrar al asesino. Entonces esto me hace pensar que muy seguramente este niño durante esos años se contaminó sobre lo que leyó y sobre la información que le daban. Entonces muy posiblemente las sesiones de hipnosis en las que él da una descripción muy parecida a la que Nils había realizado puede ser a causa de lo que estoy comentando anteriormente. Bueno, después de descartar a la mayoría de los sospechosos, hubo algunos que sobresalieron del resto y fueron los siguientes, y aquí viene lo más interesante del caso, así que atención. El primer gran sospechoso fue Pentti Soininen. Pentti era un chico de 15 años al momento de que se realizaron los asesinatos. Esto es importante de mencionar su edad. Este chico vivía cerca del lago Borom. La policía lo interrogó durante las investigaciones, pero no parecía haber tenido nada que ver con los asesinatos. Aunque no me confío mucho de la policía porque después de varias cosas que hemos estado platicando parece que la policía no era tan eficiente o sus métodos no fueron tan eficientes, ¿no? Años después, este chico Pentti fue arrestado y condenado por varios delitos violentos. En 1969, cuando él tenía 24 años y estaba dentro de la cárcel, confesó que él había cometido los asesinatos del lago Borom, pero no se consideró como una confesión válida, ya que Pentti había sido declarado tiempo atrás con psicopatía, por lo cual pues no le creyeron, sino simplemente dijeron seguramente lo está inventando en su cabeza o está queriendo buscar algún beneficio, no lo sé. Poco tiempo después de su confesión, Pentti se quitó la vida ahorcándose dentro de la cárcel. Hay algunos sitios donde leí que Pentti se suicidó en la misma fecha en que se realizaron los asesinatos en 1960, pero no lo puedo confirmar al 100% porque no son como fuentes muy fidedignas, son fuentes como de gente o foros de gente que platica. Entonces no lo puedo confirmar, pero si fue el caso, pues no sé, tal vez Pentti quiso hacerlo como de una manera romántica, si él cometió estos delitos, como dejar una huella, ¿no? Dejar algo para que lo recordaran, pero no lo puedo confirmar. Ahora, yo descarto de cierta manera a este sospechoso por una razón que me parece muy importante. Pentti tenía 15 años en el momento de los asesinatos. Yo no creo que una persona de 15 años tenga la fuerza y sea capaz de someter a 4 personas que al menos 2 eran más grandes que él y eran los varones. Entonces, esto quiero suponer que los hacía tener más fuerza que Pentti. Esto me hace pensar que no pudo haber cometido los asesinatos, aunque también podemos tomar en cuenta y no sabemos cuál era el estado en el que estaban estos chicos esa noche o esa madrugada. Tal vez si se pasaron de copas y estuvieron bebiendo mucho vodka, posiblemente estaban en un estado en el que ni siquiera pudieron reaccionar. Tal vez esta persona, Pentti, llegó, deshizo la casa de campaña,
cuando estaban envueltos y al estar tan borrachos y no poder reaccionar de una forma correcta, pues seguramente sí pudo haberlos asesinado en ese momento. Pero aún así me resulta difícil de creer que este chico haya sido el asesino, aunque no se puede descartar al 100%. El segundo sospechoso o gran sospechoso es Valdemar Gyllström. Valdemar era mejor conocido como el kiosquero o kioskman, ya que era el encargado del kiosco Oita, que estaba muy cerca del lugar y del lago Bottom. Entonces, en este kiosco todos los campistas que llegaban prácticamente pasaban a comprar sus provisiones. Este hombre era conocido por mostrar gran hostilidad hacia las personas que iban a acampar al lago. Se dice y se cuenta que Valdemar daba rondas en las cuales cortaba las cuerdas de las tiendas de campaña de los campistas o les aventaba rocas a las personas que descansaban en el lugar. Bastante bizarro, bastante extraño, que si tu fuente de ingreso es un kiosco donde la mayoría de los campistas que van a este lugar pasan a comprarte a ti, tú les tengas tanto rencor o tanto odio a estas personas como para que hagas este tipo de cosas. Ahora, en los comentarios que se dice, él cortaba las cuerdas de las casas de campaña. Entonces esto pues da como una pistita de que posiblemente él pudo haber sido, porque es una de las cosas en que en la investigación tomó mucha relevancia el cómo cortó o cómo deshizo la casa de campaña. Valdemar fue interrogado cuando se hicieron las investigaciones, pero no mostró nada irregular. Su esposa también fue interrogada y dijo que estuvo despierta toda esa noche y que su esposo nunca salió de su casa. Se realizó una búsqueda dentro de la casa de Valdemar por ser un sospechoso muy grande, pero no se encontró nada extraño, por lo cual fue descartado de la lista de sospechosos. Valdemar murió ahogado en el lago Bottom en estado de ebriedad en el año de 1969. Una notita que no creo que tenga relevancia, pero es extraño, es que Valdemar y Pentti, que era el primer sospechoso, murieron el mismo año. Pocos días después de la muerte de estos chicos en el lago Bottom, Valdemar misteriosamente llenó el pozo de su patio con mucha tierra y lo selló por completo. Esto se sabe por declaraciones de algunos vecinos, las cuales realizaron después de la muerte del kiosquero. Otros vecinos confesaron que habían visto a Valdemar salir esa noche hacia el lago Bottom, pero nunca dijeron nada porque le temían demasiado a este hombre. Entonces, esto me hace pensar que el hombre era bastante agresivo, por lo cual le tenían demasiado miedo a estas personas. Por algo no confesaron ni dijeron nada de lo que habían visto esa noche. Se cuenta que Valdemar le confesó a sus allegados y amigos haber sido el autor de los homicidios. Esto lo hacía durante las pláticas que tenían mientras bebían alcohol, por lo cual los amigos nunca le creyeron estas declaraciones o no creían que fuera real lo que contaba. Pero en su lecho de muerte, la esposa de Valdemar dijo lo siguiente: él me amenazó de muerte si revelaba la verdad. Nunca dijo qué verdad, pero se podría creer que es un secreto a voces que fue la muerte y el homicidio de estas personas. Pero esto solo son suposiciones, porque no podemos confirmar ni afirmar nada de esto. Extrañamente, la policía finesa no consideró importante estas últimas declaraciones y nunca se revisó el pozo que supuestamente Valdemar había sellado. Hoy en día los dueños del pozo no están interesados en involucrarse en nada, por lo cual el pozo sigue intacto tal cual lo dejó Valdemar en su momento. Aquí, híjole, ya me entran varias cositas extrañas, porque siento que entonces sí, de plano la policía no le tomó la importancia correcta a este caso, como que dejó muchos cabos sueltos. Había muchas cosas que investigar y creo que no lo hicieron correctamente. Aunque pues esto solamente es lo que vemos y lo que encontramos en internet. No tenemos todo el contexto y toda la información de lo que se hizo. Pero con todo lo que encontramos, esto es lo que pensamos y esto es lo que más o menos nos hemos ido encontrando. Ahora, el tercer gran sospechoso, y el cual fue el sospechoso número 1 durante mucho tiempo, fue Hans Assmann.
quiero hacer una acotación aquí antes de seguir platicando sobre el caso, y es que me resulta bastante bizarro su apellido de esta persona, Assmann. Creo que es motivo de mucho bullying, pero pues no es relevante con la información o con el caso. Bueno, Hans era un hombre originario de Alemania. Fue ingresado a un hospital el 7 de junio de 1960, o sea, 2 días después de los asesinatos. Assmann llegó al lugar con manchas rojas en sus ropas, las cuales parecían ser sangre. Sus manos estaban muy maltratadas y las uñas estaban completamente llenas de tierra, de mugre, como si él hubiera agarrado, hubiera estado trabajando con tierra o en el campo, algo así. Según los médicos, Hans se desmayó al llegar a la entrada, por lo cual fue ingresado al hospital. Cuando empezaron a revisarlo, se dieron cuenta de que este hombre solo estaba actuando, o sea, estaba en perfectas condiciones. Me parece extraño el hecho de que llegue una persona a un hospital de esta manera y se haga como el enfermo. ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón? La policía, pues dado el caso y de que era una persona extraña y después de que se habían cometido los asesinatos de estos chicos, lo interrogaron y lo descartaron de la lista de sospechosos, ya que Hans tenía una coartada perfecta, la cual en su momento no revelaron por contener detalles privados y sensibles. Se decía que las manchas de sus ropas solo eran manchas de tinta o de pintura porque supuestamente él estuvo trabajando y pintando una casa, por lo cual lo dejaron ir, lo dejaron en libertad y sin seguir investigándolo. El médico Jorma Palo, quien estuvo en contacto con este hombre cuando fue ingresado, publicó 3 libros sobre los asesinatos del lago Borom, libros en los cuales él asegura que Hans Assmann fue un guardia en los campos de concentración de Auschwitz y formó parte de los grupos de espías de la KGB. Hay mucha información sobre este tipo, de hecho incluso si lo buscan Hans Assmann en Wikipedia lo encuentran como si fuera un espía. No se puede confirmar al 100% la información y de hecho en algunos foros en los que estuve investigando se decía que esta información de que formó parte de la KGB solo era como un rumor y que se fue haciendo más y más grande como para hacer o ponerle crema a los tacos a este caso, pero no se puede confirmar. Ahora, Palo, el doctor, estaba completamente seguro de que Assmann había sido el autor de los homicidios del lago y también de varios homicidios más, incluido el doble homicidio de Tulilahti, el cual mencionamos al inicio del programa, de las 2 mujeres. No se puede asegurar lo que dice Palo en sus libros, pero de ser cierto, esto aclararía el por qué la policía no investigó más a fondo a Hans. Me hace pensar que si él era una persona que tenía contactos y formaba parte de la KGB, pues estaba muy bien parado y es por eso que muy seguramente no lo investigaron, aunque años después, muchos años después, fueron desclasificados varios documentos del caso y resulta que Hans estaba casado y esa noche estaba con su amante, por lo cual la policía decidió no dar información sobre esto. Pero también entonces quiero comentar que esto ¿cómo podría decir? No elimina el que Hans fuera culpable, ya que como lo dije anteriormente, si él estaba muy bien parado y tenía muy buenos contactos, tal vez si él fue el culpable, lo tenían que cubrir. Y obviamente la policía tenía que llenar información sobre el caso para documentarlo. Muy seguramente a lo mejor se inventaron esta historia de que Hans estaba casado y de que le estaba poniendo el cuerno a su esposa, y por lo cual nada más como que se archivó y se dijo, era algo sensible, entonces por eso no dijimos nada en su momento. Antes de su muerte, en 1997, Assmann citó a un reportero para que publicara sus memorias. Bastante egocéntrico el personaje. El entrevistador le hizo muchas preguntas, pero la siguiente fue la más relevante en el caso, y la pregunta fue: ¿tú fuiste el culpable de las muertes en el lago Borom? Y Hans contestó inmediatamente: supongo que esperas que hable de la carpa, del cuchillo y de esas cosas.
tengo que decepcionarte. No hablaré de los detalles, no admitiré ni tampoco negaré nada. Dejó todo abierto y todo como al principio. No dijo que sí, pero tampoco lo negó. Entonces quedó como abierto en el que posiblemente sí fue o tal vez no. Hay algo que me resulta muy relevante e interesante, pues viendo las fotos de Hans en internet, el parecido con el retrato hablado de Niels es impresionante. O sea, puedo decir que es una calca. Es una foto y lo haces caricatura, pero idéntico completamente. Incluso hay una foto de uno de los funerales de los jóvenes y en una parte se ve que hay una persona que parece ser Hans porque está completamente igual al retrato hablado y a las fotos que se pueden encontrar de Hans en todo el internet. Ahora, de ser cierto que Hans asistió a los funerales, sería bastante tétrico el pensar que si Assmann asesinó a los chicos, aún así fue capaz de asistir a los funerales. No me extraña tanto porque anteriormente hablamos de asesinos seriales y uno de los asesinos de los que hemos hablado fue el petiso orejudo en Argentina, y este chico, cuando asesinaba a los niños, iba a los funerales y a los velorios de estos niños, estaba ahí como para ver que realmente murió esta persona. Entonces no me resulta tan extraño porque no sabemos cómo funciona la mente de un asesino o de un homicida. Yo no lo haría, pero ese soy yo. Después de todo lo que les conté, los asesinatos del lago Bottom quedaron sin ninguna explicación. Había muchas hipótesis, pero fue imposible comprobar la culpa de alguno de los sospechosos. Pero esto no termina aquí. Por varias décadas el crimen quedó impune hasta el año 2004, o sea, prácticamente 40 años después, cuando se creía haber encontrado al culpable de los homicidios. ¿Quién era el culpable? Increíblemente era Niels Gustafsson. ¿Quién es Niels? Para los que nos han estado escuchando, Niels fue el único sobreviviente de esa noche. Pero ¿por qué después de 40 años llegaron a esta conclusión? Pues resulta que la policía de Finlandia comentó que dada la nueva tecnología para los años 2000, pudieron encontrar restos de sangre y de ADN de Seppo, Anja y Maila, los tres asesinados, en los zapatos de Niels, que encontraron media década antes. Extrañamente, la sangre de Niels no estaba en los zapatos. Esto demostraba que el asesino había tenido puestos estos zapatos al momento de los homicidios, por lo cual el culpable evidentemente era Niels. ¿Cuál fue la hipótesis de la policía? Pues fue la siguiente. Niels tuvo un ataque de celos o intentó tener sexo a la fuerza con Maila, quien era su novia, por lo cual Seppo, su amigo, lo confrontó y tuvieron una fuerte pelea a golpes en la cual supuestamente Seppo le rompió la mandíbula a Niels. Cuando los ánimos se relajaron, Seppo y la chica se fueron a dormir. Se cree que en ese momento Niels aprovechó para tirar la carpa, acuchillar y asesinar a sus amigos. Bueno, entre comillas. Después de esto, Niels se hizo daño él mismo para hacer parecer que también había sido víctima del asesino. Niels se las arregló para desaparecer el arma suicida, escondió sus zapatos y volvió al lugar para acomodarse y cubrir al 100% su crimen. Las autoridades finesas estaban completamente seguras de que Niels era el autor de los homicidios del 5 de junio de 1960, por lo cual Niels fue arrestado en marzo del 2004 e inició un proceso en su contra. Se pedía cadena perpetua en contra de Niels por el supuesto asesinato de Seppo, Anja y Maila. Pero la defensa alegó que era imposible que los asesinatos fueran realizados por una sola persona y que con las lesiones que presentaba Niels en esa noche era imposible que hubiera asesinado a 3 personas. Después de un año largo de proceso, el 7 de octubre del 2005, Niels fue liberado de todos los cargos por falta de pruebas e incluso fue compensado con casi 50,000 euros por el daño psicológico que sufrió. Después de la liberación de Niels, el asesinato de estos 3 jóvenes pues quedó impune, quedó como antes, sin ningún culpable, sin ningún resultado.
Es muy extraño porque nos damos cuenta que no solo en México o Latinoamérica, pues las cosas no se hacen correctamente. Las investigaciones, a mi parecer, no se hicieron correctamente y se ensució mucho de las pruebas que pudo haber habido en ese momento. Se ensuciaron por el mal manejo de la policía. Ahora, después de todo lo que les he contado, ¿con qué hipótesis se quedan ustedes? Una es que los mató Hans, el hombre que es idéntico al retrato hablado, quien se supone que era un espía de la KGB, etcétera, alemán, o puede ser que también el homicida fue el dueño del kiosco, el kiosquero, quien afirmó haber matado a los chicos. La tercera o gran opción es que los asesinó Niels, el amigo y único sobreviviente de esa noche en el campamento. Yo les voy a decir y les voy a platicar lo que yo creí o pensé al momento de iniciar con esta investigación para este programa. Inicialmente yo creía que el homicida había sido Niels, el único sobreviviente, porque desde el inicio me resultó muy extraño que fuera el único que sobreviviera, ¿no? Yo creo que un asesino no deja cabos sueltos, no deja pruebas para que lo encuentren. Yo creo que él se hubiera deshecho de cualquier situación y prueba que lo pusiera en riesgo o en peligro de que supieran quién es. Yo creo, eso es una parte de mi lógica. Pero después de leer mucha información en muchos foros y ver los comentarios de las personas, comencé como a dudar un poco de lo que estaba pensando. Y les voy a dar ciertos puntos por los cuales me hace dudar y creo que son importantes de mencionar. 1. Según los datos del hospital, Niels estuvo en coma por el daño cerebral que sufrió. Incluso si recuerdan la descripción que les di al inicio de cómo llegó al hospital, yo dije que el líquido de su cerebro salía por su nariz. Esto quiere decir que sus lesiones sí fueron considerables. No puedo creer, o sea, no. Me resulta bastante difícil que con estas lesiones él haya podido luchar, entre comillas, contra 3 personas. Yo creo que simplemente por el hecho de ser más personas que tú es complicado. Ahora, en los cuerpos de estas chicas y de Seppo no tenían pruebas ni marcas de que hubiera habido una pelea como tal. Entonces esto también como que contradice la teoría y la hipótesis de la policía del 2004 cuando decía que Seppo y Niels habían tenido una pelea. Seppo, en todo lo que revisaron de su cuerpo, no se encontraban marcas de ninguna pelea, ni en sus puños, manos, pies, etc. Entonces es extraño. El segundo punto es que dijo la policía que él mismo, que Niels se hizo daño. Entonces, esto quiere decir que Niels se acuchilló la frente y después de acuchillarse escondió el arma y sus zapatos. El arma, como lo dije al principio, nunca se encontró en ningún lugar, pero me voy a basar en el descubrimiento de los zapatos, los cuales, según las investigaciones, se encontraron a medio kilómetro del lugar. ¿Cómo puedes caminar medio kilómetro para esconder tus zapatos con una herida en la frente y volver a colocarte otro medio kilómetro para estar en el sitio donde estaban los otros cuerpos? Esto ya me resulta prácticamente imposible. Según los reportes del hospital, Niels llegó con una acuchillada en la frente. Aquí ya me resulta algo que también de cierta manera es imposible, es ¿cómo te acuchillas tú la frente? Y sabes cuál es el daño que te vas a hacer. Que el daño debe ser lo suficientemente menor para parecer que tú también fuiste atacado, pero no lo suficientemente grave para matarte. Yo creo que no es tan fácil como... Si las heridas hubieran estado, no sé, en su brazo, en alguna extremidad, pues de cierta manera sabes que no tocas un órgano vital de tu cuerpo con el cual podrías quitarte la vida. Aquí él se acuchilla la cabeza, el cerebro. Entonces es
difícil de creer que alguien pueda hacerse ese daño. Ahora también existe la posibilidad de que Niels quiso suicidarse. Tal vez él se quiso matar, pero no lo logró. Posiblemente eso es lo que pasó. No sabemos cuánto tiempo fue el que pasó, digamos, entre que mató a la última persona y el daño que él se hizo. Porque tal vez a lo mejor sí asesinó entre las 4 y las 6 de la mañana y él se hizo daño pues mucho más temprano, mucho tiempo después, y a lo mejor por eso sí lo encontraron con vida. Porque extrañamente pues ninguno de los otros 3 ya tenían signos vitales para cuando los encontraron. La forma en que fue encontrada Mayla, que era la novia de Niels, también de cierta manera me hace pensar que sí tenía algo que ver Niels, porque posiblemente lo que pasó y lo que dijo la policía también es que él intentó tener relaciones a la fuerza con su novia. Posiblemente Mayla no quiso, posiblemente ella no quería tener relaciones, y a lo mejor Niels, por creer que era como una obligación, pues se enojó, se puso furioso, y a lo mejor por eso fue el salvajismo en contra de Mayla cuando la mató. Si él la mató después de muerta, la acuchilló varias veces, la desnudó en la parte de abajo, y se dice y se comentaba que posiblemente habían abusado de ella, pero no se encontraron restos de semen. Eso es extraño. No hubo pruebas que vincularan o que dijeran que realmente Niels quiso abusar de ella o abusó de ella. Hay otra prueba en algunos lugares que encontré, es que se encontró ADN de las 4 personas en este lugar. Cuando se hicieron las investigaciones se encontró ADN de Seppo, de Mayla, de Anja y de Niels, pero no se encontró ADN de ninguna otra persona. Entonces esto quiere decir que solamente ellos 4 estuvieron aquí en este campamento. Eso vincularía de alguna manera y pues sí haría pensar que Niels fue el verdadero culpable. Hubo otra persona que comentó junto con el niño de 14 años que vio el campamento que estaba deshecho y vio una persona rubia en el lugar. Pero no se le hizo nada extraño porque él creyó que pues había sido una noche loca, una noche de copas, y que posiblemente por eso el campamento estaba deshecho. A lo lejos así se veía, y esta persona pues seguramente estaba como acomodando la casa y todo lo que habían tirado. No le tomó importancia y se fue del lugar. Eso fue en la mañana del domingo 5 de junio, al igual que el niño de 14 años que dijo que vio a una persona rubia. Entonces, si 2 personas vieron a alguien rubio en este lugar, muy posiblemente sí fue un tercero, no los 4 que estaban ahí. De ser así, un tercero pudo haber sido Penty, como lo dije, o pudo haber sido Valdemar el kiosquero, o el que más me suena por la descripción de las personas y por ver las fotos en internet es Hans Assmann. Porque si es una persona rubia, una persona alta, una persona que se dice que después de los asesinatos y después de haber estado en el hospital se rapó completamente. Yo no logro entender el por qué te harías un cambio de imagen tan drástico unos días después del asesinato. Yo creo que posiblemente sí fue el culpable. Él sí tuvo que ver en estos asesinatos, sí le quitó la vida a estas personas y por eso hizo estos cambios. Entonces también con toda la información que dimos que si él pertenecía a una organización como la KGB, muy posiblemente no querían tener conflicto con algún otro país. Bueno, Finlandia no quería tener problema con otro país, por lo cual pues mejor decidió dejar así morir el caso y no investigar más a Hans. A Hans en los libros del doctor Jorma se le vincula con varios asesinatos y homicidios, no solo el de Tulilahti de estas 2 chicas ni sino al menos de otros 5 más. Entonces esto
parece ser que sí es un asesino serial que nunca fue atrapado, nunca fue arrestado, siempre quedó impune de sus crímenes, o tal vez sí supieron quién era y qué hacía, pero él tenía tanto poder que no pudieron contra él. Hay otra cosa que me parece también interesante, es que Penty antes de morir dijo que él asesinó a estas personas. Valdemar, cuando estaba borracho, dijo que él había asesinado a estas personas. Entonces es extraño que alguien te diga: yo maté a estas personas, ¿no? 2 o 3 personas lo dijeron. Entonces me parece muy bizarro que quieras como atención, quieras encontrar algo y jalándote de, pues, entre comillas, de la fama de un caso que fue muy doloroso, muy seguramente para las familias e incluso para el país, porque fue muy mediático y fue muy importante para el país. También me parece triste y una derrota para el gobierno y para la policía de Finlandia el hecho de que hayan pasado más de 60 años y siga sin saber qué fue de este caso. Para mí es una derrota porque, pues, siendo Europa, me haría pensar que tienen métodos más eficaces que nosotros, y aún así veo que hay cosas que quedan, que no se sabe qué fue lo que pasó, o tal vez sí se sabe, pero pues nunca se hizo nada, y esto sería aún más triste para las personas que fallecieron en ese lugar. Ya al final, digamos, de todo lo que he estado diciendo y de todo lo que platiqué, al inicio yo creía que Niels era el asesino, pero después de toda la información y ver, hay un punto que a mí me hace como darles esta confirmación que voy a dar ahorita, y quiero que la vean en nuestras redes sociales. Las vamos a estar subiendo en Instagram, en Facebook, para que vean esta información. Si no nos siguen en estas redes sociales, por favor búsquenos como La Incógnita de lo Incierto en Instagram y en Facebook, y ahí estamos subiendo de cada programa y de cada capítulo subimos las fotos de las que estamos hablando, las imágenes de lo que estamos hablando, y quiero que vean el parecido impresionante que hay entre el retrato hablado de Niels y el que también el chico de 14 años dio, que era completamente igual, y es idéntico, y no me cansaré de decir idéntico, en serio, a Hans, al alemán. Entonces, ¿cómo es posible? Yo dije hace rato, el chico de 14 años muy seguramente dio la descripción basándose en toda la información que tuvo en los años desde que fue el asesinato, que fueron 6 años. Pero, ¿cómo Niels pudo dar una descripción tan exacta de Hans? Pero también investigando, es por eso que me saltan muchos peros y muchas dudas de este caso, por eso estamos hablando de él. También puedo creer que tal vez a Hans ya se le vinculaba con ciertos casos y asesinatos en ciertos lugares, como lo comenté, y solo tal vez Niels, por alguna razón, sabía de estos casos, sabía de la existencia de Hans, sabía cómo era esta persona, y posiblemente por eso él dio esta descripción. Yo lo haría, o sea, si tú eres el causante de asesinatos para zafarse, pues vas a dar la descripción de alguien que ya supuestamente asesinó a otras personas. Obviamente se van a ir con la persona que ya cometió algún delito y no por ti. Entonces, a lo mejor también para salvarse, Niels dio esta información. También en la información y todo lo que di, los datos hace un momento, el kiosquero también hubo cosas extrañas. ¿Por qué selló su pozo? Y más allá del por qué lo selló, ¿por qué la policía jamás investigó esto si después de que los vecinos afirmaron, después de la muerte de esta persona, afirmaron que ellos habían visto a Valdemar salir esa noche? Y también
en el hecho de muerte, su mujer lo dijo, que esta persona le había amenazado de que la iba a matar si decía la verdad. Entonces yo creo que había suficientes pruebas como para hacer la investigación en el pozo y ahondar más en el caso y en la persona que era Valdemar. Tal vez si hubieran hecho esta investigación, tal vez hoy tendríamos un culpable y sabríamos quién fue quien asesinó a estas personas. Al igual que en el caso del paso Dyatlov, del que hablamos hace ya varios meses, y que si no lo han escuchado, por favor váyanse a la segunda temporada, me parece que es el 7º capítulo de la segunda temporada, escúchenlo porque está bastante bueno, se los recomiendo mucho si les gustó, si les está gustando este caso. El caso del paso Dyatlov tiene muchísimas más incógnitas que parecidos, pero el otro es aún más tétrico, más bizarro, más negro, más fuerte, así que vayan a escucharlo. Ahora, regresando a esto, Niels ya no me parece que sea el culpable. Me parece que Hans Assmann es el culpable de estos asesinatos, pero también me parece que tenía demasiada fuerza, demasiado poder, por el cual nunca fue vinculado ni le hicieron nada a esta persona. Y de ser así, pues qué triste porque los asesinatos de estas 3 personas, de esos 3 chicos, quedaron impunes. Y qué triste también que vayas a acampar, que quieras disfrutar un rato de diversión, de desestrés, de pasarla bien, de hacer cosas con las personas o tus amigos más allegados, y que de pronto llegue alguien y te robe la vida y te robe tu futuro, porque eran unos niños prácticamente, te roben tu futuro. Es bastante triste. Yo no quiero imaginarme el hecho o cómo se habrá sentido la familia, también los padres, después de estar en desacuerdo y no querer que estas chicas fueran, y pues estas chicas no les importó y se fueron. Obviamente pues no pensaron, quién iba a pensar que les iban a arrebatar la vida, pero pues ni modo. Es triste la impunidad que hay en estos casos, y no solo en sino en otros de los que seguramente también vamos a estar hablando en posteriores programas. Yo les agradezco que estén aquí, que hayan llegado hasta este momento, porque este fue el caso de los asesinatos de Lago Bottom. Espero que les haya gustado, aunque hoy yo estoy solo grabando, hoy no me acompañan mis compañeros que siempre están aquí al pie del cañón haciendo este programa ameno para todos ustedes, pero yo, estando solo, lo hago con mucho cariño, con todo mi esfuerzo y esperando a que les guste y que se les haga ameno e interesante estos casos. Gracias por acompañarme, por acompañarnos a la incógnita de lo incierto, y nuevamente les repito, y por favor denos likes, denos ahí si les gusta el contenido, si les gusta el programa, por favor suscríbanse a los canales, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox, en iTunes, bueno, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier canal y desde cualquier plataforma que nos escuchen. Si les gusta este contenido y este programa, por favor denos un like, denos un seguir, porque eso nos sirve mucho. Yo veo últimamente, digo, ya es con el trabajo que hemos estado teniendo durante más de año y medio, en el cual veo ya un aumento también de clics, de reacciones, de escuchas en los diferentes canales y plataformas, y eso me da mucho gusto porque me doy cuenta de que poco a poco vamos creciendo de cierta manera, y eso pues nos hace sentir bien y nos obliga a generar contenido de calidad, contenido que les guste, contenido que los entretenga, porque ese es el sentido de este programa. No somos investigadores profesionales, nosotros nos basamos en libros, en información de internet, en foros, etcétera, y les traemos toda esa información para que ustedes la escuchen, la analicen y ustedes lleguen a las conjeturas que ustedes quieran y a los puntos que ustedes quieran. Nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, al contrario, que lo que queremos es que abramos nuestras mentes, nos abramos a algo más grande y nos demos cuenta de que entre
que entre más leemos e investigamos tenemos aún más preguntas que respuestas de lo que estábamos investigando. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí, de verdad, muchísimas gracias, y yo me despido por esta ocasión. Soy Ava y nos vemos en un programa posterior, pero por favor, antes de cerrar este programa, quiero que por favor abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.